En esta clase vamos a tratar de explicar de la forma más clara posible en qué consistió la crisis del 2001. Yo he titulado esta clase La crisis del 2001 o Cuando un pueblo se equivoca. ¿Por qué cuando un pueblo se equivoca? Porque cuando gana la alianza, después de 10 años de Menem, todo el mundo tenía la esperanza de un país mejor. Un país que, lejos de ir mejor, terminó cayendo en una de las grandes crisis de la historia argentina, al tamaño de lo que vivió la historia argentina después de la Gran Depresión de 1929-30. Nos ubicamos en tiempo y espacio. El espacio sigue siendo la República Argentina y como nosotros estudiamos del presente al pasado, acabamos de terminar de ver de los 10 años de Menem, el armado de la bomba con la ley de convertibilidad y después, en el año 1999, llega al poder Fernando de la Rúa y caemos en la crisis del 2001. A partir de esa crisis, empieza su gobierno, por el tiempo que le quedaba a Fernando de la Rúa, que renuncia, empieza su gobierno Eduardo Duhalde. Pero empecemos por el principio. El 10 de diciembre de 1999, los candidatos de la alianza, Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, asumen la presidencia y vicepresidencia, dejando atrás los tiempos menemistas. Muchos argentinos ponen sus esperanzas en ellos. La alianza es un frente integrado por el FREPASO y la Unión Cívica Radical y han vencido en las elecciones por un 48,37% contra los justicialistas Duhalde y Palito Ortega, que obtienen el 38,27% de los votos. En esta foto vemos los dos candidatos a presidentes en las elecciones de 1999. A la izquierda, Duhalde con su esposa Chiche y Palito Ortega con su esposa Evangelina Salazar, y del lado derecho, Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, que era el vice, y Graciela Fernández Mejide, que era integrante de la alianza. Y acá tenemos los porcentuales de esas elecciones que llevan al triunfo a la alianza. El 10 de diciembre de 1999 asume como nuevo presidente de la República Argentina Fernando de la Rúa, que no hace mucho tiempo falleció. Y acá tenemos la boleta de las elecciones correspondiente al Partido Justicialista. Y acá tenemos la boleta de la alianza del Frente Ganador con Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez. ¿Quién es Fernando de la Rúa? Es un cordobés que había estudiado en el Liceo Militar de Córdoba, abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde muy jovencito se dedica a la política y tiene su inclinación por la Unión Cívica Radical. Y si bien en varias ocasiones es candidato a cargos en el Poder Ejecutivo, su carrera brillante siempre fue en el Poder Legislativo. Fue un gran legislador. Respecto del vice, Chacho Álvarez, bueno, él nace en Buenos Aires, actúa desde muy joven cerca de la CGT, tiene un pasado peronista. Él fue peronista y se enojó con el peronismo en algún momento dado. Se gradúa de licenciado en Historia en la Universidad de Buenos Aires y estudia en los duros tiempos de la presidencia del general Onganía como un estudiante integrante de un grupo revolucionario peronista no violento llamado primero FORPE y luego 17 de noviembre. En 1989 se aleja del justicialismo por el tema de los indultos de Menem y por el Pacto de Olivos y forma en 1993 un partido integrado por muchos partidos, es decir, un frente que se llamó el Frente Grande.
Y acá tenemos cómo la alianza se formó. El Frente Grande más un partido que se llamaba el Partido País forman el Frepaso. Unidos el Frepaso a la Unión Cívica Radical forman la alianza que son los que ganan en 1999. En el momento en que De la Rúa llega al poder, realmente hay muchos problemas en el país. Por un lado, la gente siente un descreimiento por la política porque observa que hay muchos negociados, hay mucha corrupción. Entre paréntesis, al lado de los grandes negociados de los últimos tiempos, estos eran negociaditos. Pero la gente ya estaba un poco molesta por esto de la corrupción en la política. El exceso de privatizaciones que se había llevado adelante Menem deja a muchos argentinos sin trabajo, por lo tanto había una gran cantidad de gente que estaba desocupada. Había una gran deuda externa que prácticamente era impagable. Esta deuda externa con el tiempo la va a terminar canjeando Néstor, y la recaudación en impuestos que lograba el Estado para hacer frente a todos sus gastos era mínima. Así que estos eran los 4 principales problemas que tenían De la Rúa y Chacho Álvarez al inicio de su gobierno. A 10 días de asumir se produce una denuncia por coimas en el Senado. El denunciante es el sindicalista Hugo Moyano contra el ministro de Trabajo de la Rúa, que era Alberto Flamarique. Moyano afirmaba que Flamarique repartía dinero del gobierno a los senadores para lograr que se les aprobara rápidamente una ley de reforma laboral. Al final, la ley es sancionada el 12 de abril de 1999. Era una ley que flexibilizaba la reglamentación de los contratos de trabajo y que contribuía a facilitar la contratación de gente con ciertas facilidades por parte del empleador y no tantas por el lado del empleado. El senador Antonio Cafiero pide que se investigue la denuncia de Moyano y abundan las acusaciones, confesiones y desmentidas que terminan provocando el alejamiento del vicepresidente Carlos Álvarez. Mucho tiempo después, el expresidente diría que lo hizo por no querer pactar, como que Chacho no quiso ser parte de ese soborno que hizo el gobierno para la aprobación de la ley de flexibilización laboral. La ley de flexibilización laboral lo que buscaba era lograr que los empleadores emplearan rápidamente mucha gente para que bajara el desempleo provocado por las privatizaciones de Menem. Y acá tenemos al vicepresidente renunciando. Mi renuncia es un acto de lealtad. Y acá vemos el titular del diario de La Nación referido a la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez. Por lo tanto, a partir de ese momento, De la Rúa comienza a gobernar solo con unos radicales que en cualquier momento también lo van a abandonar. Una situación parecida se da con esta señora que vemos en la imagen, que es Graciela Fernández Meijide, que era integrante del Frepaso, por lo tanto estaba dentro de la alianza y que era muy cercana a Chacho Álvarez. ¿Qué pasa con esta señora? Se da una situación confusa en el PAMI, porque ella era la que estaba encomendada a administrar el PAMI y Graciela Fernández Mejide es acusada abiertamente de favorecer a su hermana con concesiones especiales dentro del PAMI para administrar un hogar terapéutico. Graciela Fernández también se aleja de la política y renuncia. Por lo tanto, alejado Chacho Álvarez y alejada Graciela Fernández Mejide, la gente del Frepaso deja a De la Rúa y los radicales gobernando solos. Con la renuncia de Chacho Álvarez y de Fernández Mejide, la alianza queda rota
y de la Rúa casi en soledad, salvo los radicales que lo apoyan. Ahora, él tenía una gran dificultad en lo económico. El país no le sobraba plata y había que manejarlo de forma muy delicada porque en cualquier momento la bomba de Menem podía explotar. Les cuento que en la época de la Rúa, hasta este momento, la ley de convertibilidad seguía en pie. Llevaba más de 10 años y por entonces se seguía con esa consigna de un peso argentino equivale a un dólar norteamericano. En realidad, la verdad es que no era así. ¿Y quién ponía la diferencia para pagar esa mentira de un peso es igual a un dólar? La diferencia del peso con respecto al dólar, de cada peso con respecto al dólar, lo ponía el Estado. De la Rúa tuvo 3 ministros de Economía hasta la crisis del 2001. El primero fue José Luis Mancinea, que duró poco. El segundo fue Ricardo López Murphy, que antes de asumir, cuando presentó lo que iba a hacer, se tuvo que ir del poder. Y entonces ya un poco de la Rúa, viendo que no tenía mucha escapatoria, decidió llamar a trabajar con él a el armador de la bomba, el creador de la ley de convertibilidad, Domingo Cavallo. Domingo Cavallo aceptó el cargo de ministro y decidió asumir con superpoderes. ¿Qué significan los superpoderes? Que es un ministro que tiene más poderes que lo que normalmente tiene un ministro. ¿Quién le da estos superpoderes? Estos superpoderes se los termina otorgando el Congreso. Como profesora de historia les digo, no hay que otorgar superpoderes a ningún funcionario porque es como firmar un cheque en blanco, es como si vos entregaras un cheque firmado en blanco para que a futuro le pongan el número. Es realmente hipotecar el futuro, darle superpoderes a alguien porque después puede hacer cosas que se te vengan en contra. ¿Cuáles son las 3 primeras medidas de Cavallo? Reduce el IVA, el impuesto al valor agregado, pero que era mayor, pero lo extiende a prácticamente todos los artículos que puedas imaginar, diarios, revistas, transporte, televisión por cable, todo. Antes como que el IVA estaba más circunscripto a determinados productos. Por otro lado, establece el tema del déficit cero, es decir, que el Estado no tenga que imprimir o tenga que hacer algo para pagar lo que tiene que pagar. Acuérdense del superávit fiscal, déficit fiscal. Con este déficit cero, Cavallo lo que quiere lograr es que la plata que recaude el Estado le alcance para pagar todo lo que tiene que pagar. Por eso impone recortes en los salarios, disminuye los salarios. Y a nivel externo gestiona una deuda, una nueva deuda, aparte de todas las que teníamos, que se llama el mega canje. Como estas medidas de Cavallo le daban mucha inseguridad a la gente lo que hace es empezar a sacar sus ahorros y sus dineros de los bancos. A esto se va a empezar a llamar corrida bancaria. Y los más pobres, que no tienen plata en el banco, pero sí les está faltando trabajo, empiezan a inventar una protesta consistente en cortar calles, rutas y quemar gomas que se conoce como piquete. Los piquetes son inaugurados durante el gobierno de la Rúa. Acá tenemos la típica foto de un piquete. Bueno, la verdad es que toda la culpa de la crisis no la tenía para nada de la Rúa, por lo que tenemos que hablar que es una crisis de arrastre, es decir, una crisis que se va armando en el gobierno de Menem y que le estalla de la Rúa porque era una verdadera bomba. Esta crisis tenía origen en muchas medidas equivocadas de ministros anteriores, en un aparato estatal grande que necesitaba mucha recaudación de dinero para ser mantenido. El Estado no puede ser tan grande y tener tanto gasto que liquide a los que trabajan en el Estado.
y el país venía soportando 5 años de recesión. ¿Qué es la recesión? Bueno, cuando nadie compra mucho, cuando se produce poco, es un estado como de contracción de la parte económica. La recesión tiene que ver con la poca compra por parte de la gente y la escasa producción por parte de los productores. Pero además, una deuda externa gigante que ascendía en aquel momento a 132 mil millones de dólares. Esta deuda gigante la va a terminar canjeando Néstor, insisto. Y esto es un papelón que tenemos que compartirlo. La Argentina ostenta un récord increíble. Estuvo en 1913 entre las 10 naciones más ricas del mundo y en 1988 ocupaba el puesto 36, pero ya como un país pobre, un país con serias dificultades. Fíjense cómo estaría la gente tan deprimida y tan afligida y tan desengañada que en el 2001 hay elecciones de diputados y senadores en octubre del 2001, la crisis fue en diciembre, y eh, en esas elecciones el voto que más ganó fue el voto en blanco o el voto nulo, es decir, la gente no quería saber nada ni con votar, porque es como que estaba descreída con la clase política. En esta imagen vemos el cansancio y el descreimiento de la gente hacia la clase política, que siente que la clase política no logra resolverle los problemas ni darle calidad de vida. El 1 de diciembre del 2001, Caballo anuncia lo que se conoce como el corralito. ¿Qué es el corralito? Se permite solamente sacar de los cajeros automáticos 250 pesos o dólares por semana. Acuérdense que seguimos con la ley de convertibilidad. En realidad era bastante dinero. Uno de los problemas graves que teníamos es que la gente en aquella época estaba muy acostumbrada a manejarse con el dinero en la mano. Por lo tanto, esto va a ser un problema. Pero la cifra no era una cifra pequeña, sino que era medianamente una cifra generosa. Esto es lo que se llamó el corralito. Ese fue el corralito financiero que hacía que la gente tuviese o pudiese sacar de los cajeros automáticos solamente 250 pesos, dólares por semana. Lo que sí te dejaban gastar si pagabas con tarjeta de débito, todo lo que se te diera la gana. Pero dinero cash en la mano solamente podía ser 250 por semana. La clase media empieza a protestar y así como la gente humilde protestaba cortando rutas y quemando gomas, la clase media inventó lo que se llaman los cacerolazos. Para colmo de males, yo les había contado que Caballo había hecho las gestiones para que le dieran un nuevo préstamo, pero el Fondo Monetario decide no darle el dinero porque el país no había cumplido con lo que había prometido respecto a cuidar las cuentas del Estado, al equilibrio fiscal que se necesitaba, y no logra eh, que lleguen esos dólares que él necesitaba para equilibrar las cuentas. El 18 de diciembre estalla una violenta crisis, empiezan saqueos en los supermercados y protestas violentas de la clase media con los cacerolazos. Y el gobierno, para protegerse, decide declarar el estado de sitio, que no es lo mismo que el toque de queda. La gente podía salir absolutamente bien. El estado de sitio es un estado que la Constitución reconoce por el cual es como que el Estado está con mayor poder porque corre peligro las instituciones. Pregúntenle al profesor Yanchina en la clase de Derecho qué es el estado de sitio. Al día siguiente, 19 de diciembre, Cavallo presenta su renuncia junto con el resto del gabinete. Como ustedes ven, Cavallo lo dejaba solo de la Rúa con esta pesada carga. Bueno, la situación de la Rúa era complicada. Se había enojado con el Frepaso y habían quedado los radicales solos. Ahora se iba el ministro de Economía y con él había renunciado todo el gabinete. Entonces, de la Rúa estaba prácticamente solo. Dicen que de la Rúa empezó a llamar al peronismo.
Ustedes saben que hay muchas versiones que dicen que muchos de esos saqueos fueron estimulados por algunos peronistas que le convenía verlo a De la Rúa liquidado. Ya a partir del 19 de diciembre, cuando renuncia Cavallo, comienzan las protestas, tanto de la clase media como de los sectores más humildes, saqueos que se continúan y la represión por parte de la policía. Hay imágenes terribles de lo que fue ese momento, sobre todo en Buenos Aires. Miren esta imagen, parece una imagen de ciencia ficción. En el fondo el obelisco, pero fíjense los policías a caballo. El resultado son 34 muertos, 34 personas fallecidas en lo que fue un levantamiento del pueblo en contra de las medidas de un gobernante. Los peronistas tampoco quisieron ayudarlo, por lo que se quedó absolutamente solo, y esto hizo que el 20 de diciembre del 2001 De la Rúa tuviese que renunciar. Lo sacan en helicóptero. Fíjense ustedes que el techo de la Casa Rosada tiene dos helicópteros famosos. El primero es el que sacaron a María Estela Martínez de Perón, y el segundo es en el que se fue De la Rúa después de su renuncia. Y les voy a mostrar la renuncia de la Rúa. Y acá está, de puño y letra, la renuncia del presidente de la Nación. Y esta foto está tomada desde la Casa de Gobierno, del techo de la Casa de Gobierno, cómo lo sacaban De la Rúa después de su renuncia. Bueno, y este es un collage de imágenes muy fuertes de lo que fue esa crisis de los últimos días de diciembre. Y por supuesto los titulares de los diarios. Y ya les voy a explicar por qué dice el peronismo vuelve a gobernar. Acá tenemos la tapa entera de Clarín, después que muestra no solamente la renuncia de la Rúa, sino también lo que fueron esos días, la situación, la represión, la gente muerta. Y acá tenemos la misma tapa, pero del diario Nación. Y acá tenemos lo mismo, pero con el titular de página 12. Renunciado De la Rúa, lo que se tiene que aplicar es la ley de acefalía. ¿Qué establece la ley de acefalía? La ley de acefalía, fíjense que la palabra acefalía significa sin cabeza. La ley que se tiene que aplicar cuando le falta la cabeza a un país. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que si el presidente se va o se muere, el poder lo tiene que asumir el vicepresidente. Y la ley sigue expresando, si no está ni el presidente ni el vicepresidente, que era el caso nuestro, porque De la Rúa había renunciado y Chacho Álvarez se fue a principio del gobierno, el gobierno necesariamente pasa a tenerlo el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no el presidente de la Cámara de Senadores? Sencillo, porque el presidente de la Cámara de Senadores siempre es el vicepresidente. Y si no queda nadie, o no quiere nadie, como última instancia, se puede convocar a una asamblea legislativa, es decir, a una reunión de diputados y senadores que se reúnen todos juntos en el Congreso, y de ahí tiene que salir el nombre de la persona. Y es lo que pasó. No había presidente, no había vicepresidente, y el presidente de la Cámara de Diputados va a sostener el poder por un momento, pero después se va a llamar a asamblea legislativa. Y acá tenemos el concepto de asamblea legislativa. Es la reunión conjunta
de las cámaras de diputados y de senadores. Acá tenemos exactamente lo que pasó después de la renuncia de la Rúa. De la Rúa renuncia, Chacho Álvarez no existía. Como había renunciado Chacho Álvarez, tuvo que quedar un peronista a cargo de la presidencia del Senado, porque no tenían vicepresidente. Y ese señor, que se llama Ramón Puerta, fue el que sostuvo el poder, pero dijo: yo lo sostengo, pero yo no quiero ser presidente, y apliquen la ley de acefalía. Como nadie quería agarrar el poder porque era un momento muy, pero muy difícil, se tuvo que llamar a asamblea legislativa. Y en esa asamblea legislativa todos eligieron a un puntano, a un político de San Luis llamado Adolfo Rodríguez Sá, que dura exactamente una semana porque los mismos peronistas le negaron su apoyo al conocer el plan que tenía de gobierno. Así que Rodríguez Sá también renuncia y el que se ocupa de mantener el poder en este caso es Eduardo Camaño, que es el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, y otra vez llama a una nueva asamblea legislativa. Y en esa asamblea legislativa va a ser electo Eduardo Duhalde, que había sido el que había perdido las elecciones con De la Rúa. Duhalde va a tomar el poder y va a completar el periodo que le falta a De la Rúa para terminar. Por eso gobierna hasta el 2003. En el 2003 llama elecciones y gana Néstor Kirchner. Duhalde y su ministro de Economía, sus ministros de Economía, ya veremos quiénes fueron, son los que le toca la parte más difícil de sacar al país del estado de paro como si estuviera en paro la Argentina, en paro sin oxígeno, y es el que le toca revivir a la Argentina, solucionar los grandes conflictos económicos que tenía, y cuando le entregue el poder a Néstor Kirchner, le va a entregar como quien entrega un enfermo grave pero estabilizado. Pero es Duhalde quien tiene que, con mucha inteligencia y rodeado de buenos ministros de Economía, ayudar a que la Argentina salga del pozo económico en el que estaba metida. En la clase de mañana vamos a ver lo que corresponde a el gobierno de Duhalde y lo que se llamó el corralón. Espero que les haya servido. El apunte está hecho en función de este PowerPoint, así que con el apunte y con el PowerPoint espero que puedan entender esta etapa de la historia argentina tan, pero tan compleja. Hasta la próxima clase.